Vamos a tirar el penalti y pasa a ser Villalibre, que fue el que tira el penalti. Y le digo, por favor, mételo, por favor, mételo, por favor. Y llega él y me dice con toda su calma, pues él es un chico muy tranquilo, y me dice, dame la mano. Él se la choco y me dice, tranquilo, ya estás en primera división. Así, tal cual. Antes de tirar el penalti. Teníamos muchas ganas de que nos visitara nuestro próximo invitado. Hoy en los estudios de Radio Club Tenerife, un futbolista que ha estado en la Sub-21, que ha estado en muchos clubes de primera y de segunda división y que está de vacaciones en su isla, en su Tenerife natal. Javier López Carballo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, disfrutando las vacaciones aquí con los amigos, la familia y la verdad que contento de estar en la isla, que al final es importante también pasar tiempo con los míos. Te vi con el traje de mago y todo, ¿eh? Sí, al final yo no pierdo Qué bueno. las tradiciones de mi pueblo y al final eso lo llevaré siempre. Además, el de la Orotava es el más bonito de todos, ¿eh? Sí, bueno, lo dice todo el mundo y yo lo corroboro. Desde luego. Disfrutando, ¿no? Imagino, de todo lo que no puedes hacer a lo mejor el resto del año, ¿no? Sí, sobre todo eso, ¿no? Al final ya sabes cómo es el fútbol, ¿no? Que tenemos que estar pues 10 meses a tope y tenemos este mes para un poco para desconectar, ¿no? Y estar, pues, hacer cosas que no podemos hacer durante la temporada, ¿no? Mira que has estado en sitios diferentes, pero el acento no lo pierdes y ese orgullo por las raíces tampoco, ¿no? No, y espero no perderlo, la verdad. Es algo que me identifica. Tu historia de fútbol empieza muy pronto, ¿no? Porque, bueno, me acuerdo que se hablaba de ti mucho, incluso cuando estabas en los cadetes del Tenerife, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es verdad que pasé poco por el Tenerife, pero desde que llegué allí, la verdad que estuve muy bien y es verdad que, bueno, se hablaba de mí desde pequeñito. ¿Acostumbrado a eso? ¿Acostumbrado a que, no sé, a que tu nombre apareciera ya en los medios de comunicación, a que se hablase mucho de Javi López desde muy pronto, ¿no? Sí, al final te vas acostumbrando, ¿no? Con el tiempo de que vaya saliendo tu nombre y bueno, yo creo que al final, como tú dices, desde pequeño ya salía mi nombre, pues cuando ya llegas a un punto más alto, pues lo llevas más asimilado. Me acordaba de tu experiencia en la Sub-21, que me acordaba de que hablábamos alguna vez a través de la radio, pero tu currículum ya tiene, para la edad que tienes, ¿cuántos años son? 24 ahora. Joder, pues 24 años, un montón de líneas en el currículum, ¿no? Sí, la verdad que gracias a Dios todo por ahora ha ido todo bien y espero que siga a mejor. Luego hacemos, si te parece, un 11 de la selección canaria, que me apetecería mucho que jugase alguna vez, ¿no? Seguro que a ti también. ¿No? Sí, yo creo que ya se está dando mucho bombo a eso, a ver si podemos lograr que se haga, que sería muy bonito. Bueno, te doy tiempo para que te vayas pensando un 11 de la selección canaria al completo, pero ¿tu futbolista canario favorito cuál es? Si tuvieras que elegir uno nada más. Uf. A ver, es que ahora mismo te podría decir Pedri, ¿no? Por al final, pues también compartí con él un Mundial Sub-17 y para mí es un orgullo que él ahora esté en el Mundial. También por la relación que tengo con él, con Jeremy Pino, la verdad que ha sido muy buena. Y también te tengo que nombrar al mago, ¿no? A David Silva, porque también estoy en la Real Sociedad y me han hablado maravillas de él, no solo como lo que ve todo el mundo que es el futbolista que es, sino la persona que era y allí me comentaban que era un show en los entrenamientos, en los partidos, y entonces pues algo que desde que llegué me chocó, ¿no? Porque al final me hablaron muy bien de él y es uno de los nombres también. ¿Hay un estilo propio de futbolista canario? Porque es verdad que se dice mucho en la península de los jugadores de la tierra que no sé si son muy de calle, muy de haber pasado un montón de horas con el balón, muy de, no sé si decirte, de querer saltarse las normas o jugar sin normas, ¿no? Que da la impresión de que los futbolistas canarios son los que más se atreven, ¿no? Los que son más osados, más irreverentes. Sí, es algo que tenemos bueno y hay que destacar, ¿no? Y sobre todo para los chavales que vienen de abajo, ¿no? Al final a nosotros nos conocen siempre pues, por ese fútbol de calle, por ser descarados, por esa sobre todo calidad técnica que nos hace un poco diferente al resto. Yo creo que ha ido cambiando un poco también ese tema, ¿no? Porque siempre nos decíamos que eran los más flojitos, ¿no? Éramos Se decía muy que eran técnicos, flojitos pero que y hasta se decía que eran vagos, ¿no? Exacto, pero yo creo que al final, hoy en día, se ve, ¿no? Que físicamente, como estamos los jugadores y para jugar en primera división el físico, si no estás bien, pues no te da. Me sorprendió en su momento
tu salida del Tenerife por ser tan temprana, ¿no? Porque, no sé, imagino que tiene que ser duro y al mismo tiempo ilusionante para un pibe de aquí de la Orotava marcharse fuera, hacer las maletas. No sé si te fuiste solo con tus padres, pero fue muy joven, ¿no? Sí, la verdad es que fue complicado, ¿no? Porque al final yo quería seguir aquí en la isla. Es verdad que yo mismo, en mi momento que estuve aquí exigí a lo mejor pues un salto de categoría, ¿no? Al final era cadete de primer año, pero estaba yendo con la selección canaria de segundo año y bueno, a mí no, en ese momento no sé si no me lo quisieron reconocer o no, ellos no estaban de acuerdo con eso. Y nada, si te soy sincero, me marché, dije que no seguía en el Tenerife sin tener nada de fuera ni nada. Es verdad que le dije a mi hermano, que al final es con el que más hablo del fútbol, que me daba igual, que volvía al equipo del pueblo, que ahí sabía que iba a estar en juveniles, en juvenil preferente y al final pues es lo que yo quería, ¿no? Jugar con gente de mayor edad. Y tuve, bueno, pues gracias a Dios se me salió la oportunidad del Alavés, tenía otras opciones. Es verdad que yo valoré mucho el Alavés porque al final, pues siendo cadete de segundo año, me jugué con el juvenil B, siendo juvenil primer año, pues acortaba plazos, que al final es como ese ansia que al final Sí. dicen que no sabes si te puede salir bien o mal, ¿no? Por tener prisa. Pero yo tenía esa prisa de llegar al fútbol profesional cuanto antes y bueno, me salió bien. Te salió bien. Además, vas a parar a una de las ciudades más bonitas de España, ¿no? Que todos los que conocemos Vitoria nos encanta, tiene un encanto especial Vitoria, pero no sé si lo pasas muy bien, muy mal o regular, porque es verdad que es una ciudad fría, muy distinta a Tenerife, ¿no? Sí, con el frío, El la frío. verdad no te puedo mentir, es verdad que encima el primer invierno que llevo, bueno, llevo en verano, pero ese primer invierno que paso allí fue el más frío en los últimos 10 años, me decían. Y nevadas, y claro, estaba en la residencia y para ir al colegio teníamos que ir ¿Eso y, con cuántos años? con 15. Joder. Teníamos que caminar 20 minutos o así para ir hasta el colegio. Imagínate, pisando nieve, que yo aquí la nieve la había ya visto algún día en el Teide y ya está. Y la verdad que fue un poco duro, pero es verdad que también conocí grandes personas que me ayudaron. Los compañeros que tuve siempre estuvieron cerca de mí, que al final ellos sabían que yo estaba fuera de casa. Y también que el fútbol me iba muy bien las cosas y al final eso pues te tira para Claro, no echarte atrás. que eso es lo fundamental, porque si el fútbol no va bien, si no juegas, pues dices, ¿qué hago aquí, no? Con el frío, la nieve, sin la familia, ¿no? Sí, tuve muchos compañeros canarios, ¿no? Que al final estuvieron allí conmigo y pues el que no le vaya bien en el fútbol, Claro. pues al final es por el principal motivo que tú estás fuera de tu casa, de tu familia y al final pues lo que le costaba mucho más a ellos el seguir allí y bueno, a día de hoy están aquí en Tenerife. A la vez, Real Sociedad, Selección Española Sub-21, no sé si se me olvida algún renglón Bueno, en, lo vi este año. en el Oviedo este año, que ahora hablamos de eso. ¿Dónde has disfrutado más como futbolista? Bueno, es verdad que este último tramo de la temporada, sobre todo por el cariño que me mostró Oviedo y por cómo estuve individualmente, es verdad que no te lo puedo destacar porque al final esto es un deporte colectivo y claro, si el equipo no consigue el objetivo que era la permanencia, es difícil destacar, pero la verdad que me llevo mucho cariño de Oviedo, pero yo creo que donde di mi mejor nivel fue el último año en el Alavés en Primera División. Que eso te iba a decir, ¿no? Que seguramente un ascenso marca, un descenso también, por supuesto, ¿no? Pero has vivido las dos caras de la moneda, ¿no? Que las cosas vayan muy, muy bien en lo colectivo y lo contrario. Sí, al final pues de esto es el fútbol, ¿no? Sabes que en un momento estás arriba, en otro estás abajo y también viví ese ascenso muy bonito con el Alavés, que también me dio pie pues, a hacer esa gran temporada el año siguiente en Primera División. Y al final pues también provoqué el penalti de la final del playoff y eso pues se me quedará siempre marcado. Impresiona decir que tengo delante frente a mí un futbolista que ha costado 7 millones de euros. No sé si eso pesa. Bueno, Que pagaron 7 kilos por ti. es verdad que es algo que me costó, ¿no? No voy a mentir, en la Real Sociedad cuando llego mi primer año me costó. Es difícil de llevar porque ya yo venía de un club que a mí me trataban como el El canterano. canterano, la promesa,
y al final, pues bueno, siempre había un mal partido y siempre se sigue confiando en ti porque al final eres la apuesta del club. ¿Qué pasa? Que ya cambias a otro escenario, ¿no? Al final que pagan dinero por ti, ya tienes otras exigencias y es algo que me costó. Es verdad que yo creo que ha sido un paso en mi carrera que he tenido que pasar para aprender de ello y poder Ujú. madurar como futbolista. Y bueno, yo creo que ahora estoy mucho mejor preparado que en Mm. ese momento que me pasó, ¿no? Que al final siempre piensas que estás preparado para todo, pero hasta que no te pasa no lo ves así. Hay que decir que buen gusto, Javi, tienes para las ciudades, porque vas a Vitoria, vas a Oviedo, vas a San Sebastián, que diría que son de las mejores ciudades de España, ¿eh? No sé si buen gusto, lo que sé que no sé si es porque aquí soy del norte, pero para el norte Siempre voy todos con, lados. siempre con... Y la verdad que bien, o sea, en las ciudades que he estado es muy cómodo, es verdad que en todas las que he estado el frío pesa, Eso te iba a decir, que siempre con el frío pero, en la mochila. pero es cierto que por ahora he estado en buenas ciudades. Ujú. No sé, ¿qué te ha pasado en el fútbol de lo cual te puedas sentir orgulloso? Porque hemos hablado muchas veces en algunas entrevistas como esta, por ejemplo, de la estabilidad económica para tu familia, para la familia de los futbolistas, cambiar de estatus, ¿no? Con ese fichaje por la Real Sociedad, la experiencia con la selección, es que en 24 años te han pasado un montón de cosas, ¿eh? Pues yo siempre lo he dicho, ¿no? Sobre todo, de lo más orgulloso que estoy hoy en día es que a mi familia, gracias a Dios, a mi madre sobre todo, que fue la que me llevaba todos los días, la que se sacrificaba porque mi hermano y yo jugábamos en diferentes equipos y jugábamos a diferentes horas y ella se partía al medio para estar en los dos lados y es la que me ha acompañado siempre, ¿no? Y al final que mi madre pues le pueda decir que ya puede dejar su trabajo, ¿no? Y Ujú, que quiero que esté tranquila, que disfrute de la vida, que disfrute pues sobre todo ahora de estos momentos bonitos que tiene ujú. con su hijo. Y eso es uno de las cosas que más estoy orgulloso, ¿no? Y también pues el sacrificio que hice con 15 años de abandonar mi entorno familiar y mis amigos, pues estoy orgulloso de que todo ese esfuerzo valió la pena. Me estoy acordando de una vez que fuimos a tu pueblo, a La Orotava, y nos decía el alcalde de si un día entrevistas a Javi López, le tienes que preguntar por su historia, porque es una historia de mucho sacrificio, de mucha Sí, superación, sí. que te conocen ahí. Además, ahora tienen el orgullo de que otro futbolista está en el fútbol profesional, como es Aarón Martín, que también ha salido de La Orotava. Y me decía, pregúntale, porque es que el pibito que veíamos todos por aquí jugando, no sé, imagino que en el Orotava, ¿no? Sí, Siendo un niño, cómo se hace mayor y cómo madura en todos los sentidos de la palabra, ¿no? sí, la verdad que siempre he sido un chico muy humilde desde el primer día y sobre todo eso, ¿no? Al final, pues te puedo contar mil historias, como el primer día que llegué al Alavés, mi padre me decía que me marchara con él y yo tener el valor, ¿no? de poder quedarme y mil cosas más, ¿no? Que al final, pues eh, demuestran que, por ejemplo, tenía claro cuál era mi sueño y ante muchas adversidades pude lograr mi sueño. Ujú. Pregunta periodística, casi la única de la entrevista, porque esto ya es curiosidad de tinerfeño o de tinerfeñista. ¿Ha habido algún momento en el que estuvieras cerca de volver o tienes, no esa espinita, pero sí ese deseo de en algún momento poder jugar en el Tenerife? Hasta ahora, hoy en día no ha habido momento. Es verdad que el año que estuvimos en segunda división con el Alavés y el Tenerife también estaba en esa segunda división, me lo comentaron que tenían ese interés en mí, pero es verdad que no era fácil para Ujú. mí salir del Alavés. Y bueno, es algo que siempre lo he dicho, se lo digo a mi familia y deseo y poder tener el orgullo, ¿no? de defender el club de mi isla en un Mm. futuro, la verdad que es algo que me ilusiona. Mira que de ti sabíamos cosas, pero eso de que habías compartido vestuario con Pedri no lo sabía. Y, y Sí, con, sí, y con Jeremy, que tenías esa amistad también con él, ¿no? sí, y también me olvidé antes de nombrarte que se me vino a la cabeza de Moleiro, ¿no? O sea, Bueno, Moleiro. Moleiro es con el que yo creo que el que más relación Aquí tenemos la tengo. camiseta de la selección que compartieron juntos y que para nosotros fue una espinita clavada, te lo digo de verdad, que no le llevaran a ninguno de los dos a los Juegos Olímpicos de París, porque se quedaron a las puertas, ¿no? Sí, la verdad bueno, estuvimos todo el año yendo con Sí. la sub-21. Es verdad que ahí los Juegos Olímpicos cambian un poco, ¿no? Ujú. Porque al final entran pues Sí. sub-23
y fue un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, es verdad que teníamos ese deseo de estar y al final, pues mira lo que se logró, ¿no? Sí, sí. Hubiese sido un orgullo llevar una medalla de oro, pero bueno, al final el fútbol es así y ya está. Y Pedri, ¿cómo era cuando jugaba, que no lo sabía, en la sub-17? Pues la verdad que yo lo conocía de enfrentarme a él, Orotava Tegueste, Vale. de pequeñito. Y es verdad que con el Tenerife, él estando en el Laguna, también nos enfrentamos alguna vez. Y yo siempre sabía de él, pero bueno, es verdad que se le veía un niño flaquito, pequeñito, Sí, que sí, se sí. le veía que jugaba bien al fútbol, pero bueno, nada Ujú. destacable, por así decirlo, ¿no? Y ya luego, pues va a Las Palmas, también ya cuando vi su irrupción Sí. con el debut, creo que fue contra el Betis, ¿no? En una pretemporada o algo así, Ujú. que había hecho un Con partidazo. Mel. Ujú. Ya lo empecé a seguir un poco más y apareció allí en la sub-17, pues como te digo Tal cual que es. tal cual es. O sea, al final no lo conocía personalmente Ujú. y nada, llegó el primer día así todo tímido, que dices tú, el chico es como una persona súper tranquila y luego entra al campo y nada, desde el primer entrenamiento se vio que, claro, la gente flipaba, ¿no? Porque al final muchos futbolistas pues le ves y dices, este tiene que ser bueno sí o sí. Y Sí, sí. Pedri en ese tiempo le veíamos y dices, es que no tiene pinta de ser lo que es en el campo, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, desde el primer día nos llamaba la atención porque, bueno, en el Mundial estuvo súper bien también y nos dio mucho. Mm. Es verdad que la última vez que le visitamos en Barcelona nos contaba que eso de la timidez lo estaba venciendo, porque ya es un chico Sí, más... o sea, yo ahora que hablo con él, Sí, sobre todo cuando nos enfrentamos y tal, es verdad que ya lo veo diferente, ¿no? Yo creo que al final eso se te tiene que quitar, que, ¿no? Y sobre todo él con todo lo que llevará encima de esa presión y ese nombre que lleva él representando pues a España, a Canarias, por el mundo, Ujú. pues yo creo que esa timidez ya se la habrá quitado. Que te nombró, por cierto, porque me decía que para él era un orgullo que siempre que jugaba un partido de primera división contra cualquier rival, que hubiera un canario, que siempre se acercaba, que siempre, bueno, que era muy de preguntarle a los otros canarios cómo les iba. Y él me decía, cuando me siento ante el televisor, yo soy del equipo donde haya un canario. Sí, es cierto. Al final a mí me pasa lo mismo, ¿no? Aunque no nos conozcamos, todo el mundo sabemos qué jugador canario Claro. hay, ¿no? Y al final, pues, te enfrentas a ellos y aunque no lo conozcas personalmente, pues hablas con ellos y eso es bonito al final. Mm. Hay muchas cosas que no son en el fútbol tan felices, tan, no sé, tan vistosas como parecen, bueno, como en apariencia puede dar la impresión de que son. Por ejemplo, una de las cosas malas es la incertidumbre, ¿no? Que imagino que este año te está tocando vivirla, ¿no? Sí, bueno, al final pues el fútbol es así, ¿no? Como te digo, ¿no? Hay momentos buenos en el que eres Dios y en otros pues ya no eres tan bueno y ya empiezan pues los comentarios negativos o la incertidumbre, como tú dices. Y nada, lo mejor que he aprendido con estos años es saber llevar las cosas de igual manera, Ujú. tanto cuando las cosas van bien como cuando van mal, que no cambie tu vida por lo que pasa en tu momento personal deportivo. Y es algo que he aprendido y lo llevo muy bien, la verdad. O Ujú. sea, al final, pues mi mentalidad no cambia porque un día vayan mal las cosas y un día vayan bien. Al final siempre hay que ser positivo y buscar el lado bueno Ujú. de todo y al final yo creo que siempre todo pasa por algo. Ujú. Hasta donde quieras contarlo, pero vaya año difícil y complicado en el Oviedo, ¿no? Que al final parecía que iban a sacar la cabeza, pero no sé, creo que nunca desde fuera quedó la impresión de que fueran a salvarse y luego desde fuera no se entendió demasiado el cese de Paunovic, la verdad. Sí, a ver, es complicado, ¿no? Ha sido un año muy complicado y sobre todo de explicar, porque bueno, es verdad que Paunovic le dio el ascenso al club y creo que a la sexta o séptima jornada Estaba pues fuera. lo cesan. Y nada, ha sido un año pues complicado no solo a nivel de que el equipo no sacaba resultados, sino también por todo lo que se hablaba afuera, ¿no? Al final a nivel deportivo pues estaba todo muy mal con el tema de mucho cambio de entrenador
Y al final, pues yo creo que eso es una de las claves para que un equipo se hunda, ¿no? Es verdad que tuvimos ese empujón al final que parecía que nos metíamos y tuvimos oportunidades, la verdad, y sobre todo partidos para poder engancharnos de verdad, como le pasó al Levante, que el Levante estaba peor que nosotros. Y bueno, yo creo que al final cuando te pasan tantas cosas en una temporada, en los momentos duros, es muy difícil sacarlo cuando ya tienes tanto peso detrás, ¿no? Es verdad que bueno, el Levante pudo sacarlo en una situación Es verdad. parecida a la Sí, nuestra, sí. pero a nosotros no nos dio, ¿no? Y al final, pues eso es un poco esta temporada. Te decía lo de la incertidumbre, no por el nivel, porque creo que el nivel de Javi López ha quedado puesto de manifiesto en muchos escenarios, en muchos equipos diferentes. Te lo decía porque imagino que en un verano como este, bueno, no me imagino cómo es, si uno está pendiente del móvil como estoy yo por mi trabajo, o, o cómo afronta un verano en el que no sabe dónde va a jugar la próxima temporada, ¿no? Si llega un punto en el que se reúne con su representante, o está pendiente de que le llame a un director deportivo, un entrenador. ¿Cómo son los veranos sin equipo? Bueno, Bueno, equipo tengo. teniendo equipo, ¿no? Sí, Pero sí. sin saber qué va a pasar, ¿no? Pues te soy sincero, al final, pues no, cuando acabó la temporada, tuve una llamada con mi representante. Me comentaron que en la Real Sociedad, pues el entrenador confía en mí y quiere verme en la pretemporada. Y desde Bueno, ahí, o sea que en principio te vas sí, sí, en y a principio, o sea, demostrar. bueno, tengo que volver ahí, que al final es el club que pertenezco. Y voy con ganas de demostrar que puedo estar ahí. Ojalá. Y nada, de otra manera no he hablado ni con mi representante más. Ah, vale, Al vale. final es la mejor manera de llevarlo, ¿no? Sí, Es un sí. momento de desconectar, Ujú. de- al final hablas de fútbol porque estás siempre relacionado con Sí. el fútbol, ¿no? Pero de hablar poco de fútbol y desconectar al 100%. Ujú. Camisetas como esta imagino que tienes guardadas unas cuantas, ¿no? No sé si tienes una colección grande en tu casa aquí en Sí, Tenerife pues o... la verdad que de España sobre todo tengo unas cuantas, Sí. ¿no? Pues al final Jugaste unas cuantas veces, claro. desde la sub-16 hasta la sub-21 siempre he sido convocado con la selección y de todos los debuts de cada sub Sí. está guardada. La Qué, verdad qué que guapo lo de ir con la selección, ¿no? sí, la verdad que desde el primer día, ¿no? Sobre todo esa primera llamada, ¿no? La ilusión que te hace, al final, pues como eres futbolista y canterano, pues vas viendo a gente que le llama a la selección y dices, tú, ojalá poder algún día estar ahí. Y cuando te llama, pues es difícil de asimilar, ¿no? Sobre todo, yo llegué a un club que como el Alavés, que estaba en crecimiento y ahí no se veía tanto, pues esas convocatorias de los canteranos en una selección. Y claro, tú imagínate, al final pues llegué y a los 3 meses tuve esa primera llamada y la verdad que fue un orgullo tanto para mí como para el club. No sabemos cuándo se va a emitir la entrevista, pero vamos a jugárnosla y vamos a decir cuál va a ser la final del Mundial. Claro, que vete a saber si cuando esto se emita ya alguna de las selecciones que tú has dicho se ha pegado un batacazo extraordinario, pero venga, vamos a jugar. Bueno, yo confío que sea España una Sí, y la otra, viendo cómo estaba Messi ayer, que no sabemos cuándo se va a emitir, pero estamos ante el primer partido y marcó un hat-trick, sí, sí, sí. yo creo que Argentina puede estar también. Top 3 de estadios de Javi López. Top 3 de estadios. Eh, Old Trafford. Eh, Te diría no como estadio, pero por el ambiente que sentí cuando jugaba en Mendizorrosa. Ujú. Y bueno, me quedo con el Real Arena, que la verdad que es espectacular también. Buen campo. Top 3 de futbolistas de tu posición. De mi posición, tiene que ser actual, ¿no? Bueno, no sé. Tampoco me lo había planteado, o sea que Bueno, si te pues apetece decir alguno que ya... venga, te digo actual. Teo Hernández, Ujú, eh, Cucurella ujú, y ¿quién más te puedo decir? Nuno Méndez. ujú. ¿Un deporte que no sea el fútbol? El pádel. Practicas, ¿no? Imagino, bueno, Sí, hasta donde se puede, ¿no? sobre todo ahora, en Hasta- vacaciones cuando más lo hago. Manías, supersticiones, Javi. Pues tengo unas cuantas. Ujú, La verdad que sobre todo cuando salgo me presino y pienso en mis abuelos ujú, y saltar con el pie derecho. ujú.
¿Has cerrado la puerta a irte al extranjero? Ahora que me hablabas de Old Trafford, ¿o ha habido opciones de, no sé, porque hubo un momento en el que aparecían un montón de nombres de clubes importantes asociados a Javi López, que tampoco sé, parece un tío muy, muy maduro, y además yo creo que, como decías antes, has ido muy precoz en todas tus etapas, pero no sé cómo asimilabas y gestionabas eso, ¿no? Que de repente apareciera en prensa que te querían un montón de equipos importantes, además, ¿no? Sí, es verdad que bueno, al final con el rendimiento que he Sí. tenido, es verdad que han salido opciones del extranjero, pero bueno, al final no ha llegado a ningún puerto. Y bueno, es verdad que es una puerta que nunca cierro, depende de dónde sea y al final, pues valorando condiciones y lo mejor que me pueda venir a mí. Ujú. ¿Te falta algo por contar? ¿Te apetece que te hagan alguna pregunta? Porque nos falta la selección canaria nada más. Nos falta tu once de la selección canaria. No Que no sé sé, lo que si... quieras. Yo vine aquí y al y final te lo agradecemos, ¿eh? No sé si has yo estado a vine aquí gusto. a que A que te pregunte. lo que me preguntes, yo lo que pueda soltar, suelto. No, es que te quería preguntar tantas cosas, ¿no? Porque es verdad que, bueno, tenemos curiosidades de cómo son esos equipos en los que has estado por dentro, ¿no? Porque has tenido la suerte y también te lo has ganado con trabajo de coincidir con futbolistas de talla nacional e internacional en tus equipos y en los rivales, ¿no? Y también, bueno, sí que es verdad que imagino que los oyentes, los espectadores tendrán curiosidad porque cuentes un montón de anécdotas, no sé, las que cuentas a tus amigos. Bueno, pues yo creo que cada vestuario es un mundo, ¿no? Lo que pasa en los vestuarios es algo que se queda dentro y cada vestuario Ujú, es diferente. Es verdad que he estado pues, en vestuarios, por ejemplo, el del Alavés era un vestuario mucho más familiar, de estar unidos. Al final yo siempre he dicho que la clave de un equipo que su objetivo cuando está en primera división es permanecer en primera división. Eh, la clave es estar unidos, ser un equipo que al final pues quedar también fuera del campo, podernos ujú, saber, conocernos la vida de cada uno. ujú, Y yo creo que en el Alavés pues tuvimos eso y nos ayudó a conseguir grandes cosas. Luego por otro lado tenemos el de la Real Sociedad, que al final pues es un club mucho más grande con otras ujú, aspiraciones. Y pues es verdad que también es un club muy familiar de gente de allí, de Guipúzcoa, sobre ujú, todo de la zona. Pero bueno, yo lo que noté, por ejemplo, a lo mejor es que como ese club a lo mejor hay más calidad técnica individual, pues es diferente ujú, de manejar, ¿no? A lo mejor no es tanto esa familia y esa unión ujú, como lo es en otros equipos. ujú, Que no te digo que no la había, ¿eh? ujú. Había también esa conexión. La verdad que tengo muy buena relación con todos y me llevo estupendamente. Pero es verdad que es algo que vi diferente. Y yo creo que también es algo normal, que al final, pues en diferentes equipos te encuentras gente diferente y con otra manera de pensar. Dejo una pregunta para el final, pero antes, venga, vamos a hacer la selección canaria. A ver, portero. Eh, portero. Eh, porteros inactivos ahora de la selección. Está Lisuain, se me ocurre... Bueno, después es verdad que hay porteros de cantera, ¿no? Están en Tenerife Gabri, está... Bueno, Liso ahí. Sí. Luego en Defensa de 4 o de defensa. 5 o de 3. Es que con lo que hay arriba, yo creo que me la voy a tener que jugar a tres. Voy a poner una defensa de tres con Asensio, Saúl Coco y bueno, me voy a incluir a mí Hombre, en esa defensa de tres. feo estaría Yo. que no te incluyera, claro. Dime. Luego en el medio campo, a ver, pues ahí hay un lío que no veas. Eh, ahí tenemos pondría a Pedri, Ujú, pondría a Kirian. ujú. Y a Moleiro. Sí, Moleiro sí, claro, lo pondría también por dentro, yo creo, para poder usar las bandas por una. Pondría a Jeremy, eh, Pedrito Ujú. y arriba, pues, no sé, me quedan dos, ¿no? Te quedan dos. Uno sería Llosa. Ujú. Y es que no me, es que, claro, el tema de esto es que Yo pondría a Nico Paz.
Claro, bueno, Yo también, pondría, ¿verdad? pero vamos, no, tú eres libre Sí, de... sí, no. Es que, claro, el tema Me es que te encanta pones a Nico Paz. pensar y sobre todo me pongo a pensar en que no, en no dejarme ninguno fuera, Claro. ¿no? Pues al final es verdad que hay grandes futbolistas en la isla y al final, pues, No, fuera te has dejado un montón, pero es que sí, afortunadamente... pero al final te pones a escuchar la entrevista luego y dices, joder, me olvidé de este o del otro Lo pones en comentarios. y, Entras y lo pones en y comentarios. bueno, venga, a yo sin Nico Paz arriba. Equipazo, ¿eh? Sí, la verdad que sobre todo en medio campo hacia adelante tenemos un equipo que yo creo que podría competir hasta en un mundial. No, es que te diría yo que en una liga estaría del sexto puesto para arriba. Pero te digo más, me encantaría que de verdad se hiciera un amistoso de la selección canaria, en Gran Canaria, en Tenerife, donde sea, y poder medirnos, no sé, a cualquier equipo internacional, ¿no? Aunque solo sea por un fin benéfico, por lo que fuera, pero bueno, nos Sí, apetecería bueno, mucho ver jugar a ese equipo, ¿eh? yo es algo que la verdad que me haría mucha ilusión, ¿no? Y al final, bueno, ya hay otras comunidades que lo están haciendo, ¿no? Hay selección de Euskadi, hay selección catalana. Y yo creo que siempre, pues a veces me sale en TikTok, ¿no? O en Sí, sí, Instagram, sí. posibles alineaciones de cada comunidad Sí, sí, autónoma, ¿no? sí. Y la verdad que estaría bueno a lo mejor algún torneo de ese tipo, ¿no? Seguro. De enfrentarnos comunidades Se autónomas. llenaría el estadio, seguro. Sí, sí, Oye, ahora seguro. que hemos hablado de sistemas, eres mucho de, no sé, ¿te gusta el fútbol por dentro? Porque es verdad que hablábamos con Jorge Sáenz de que hay futbolistas a los que les da exactamente igual, que no, te diría incluso, Aitor Sáenz me decía que hay gente que incluso no entiende el juego, pero que juega. ¿Tú en qué perfil te sitúas? ¿Eres de ver mucho fútbol, de analizarlo, de ver tus partidos repetidos? Sí, la verdad que sí. Al final, siempre, después de cada partido, veo mis partidos, ¿no? Sobre todo para fortalecer esas cosas buenas que hago y sobre todo corregir las que no se hacen tan bien. Y bueno, es verdad que soy un jugador que me puedo adaptar a cualquier estilo de juego, ¿no? Es verdad que yo creo que mi posición, aparte del lateral, yo creo que podría ser una defensa de tres siendo carrilero yo, porque al final, pues bueno, al ser carrilero, pues no tienes que estar tan pendiente a defender y puedes tener la oportunidad de llegar arriba, que al final es donde creo que yo puedo dar Esa esa polivalencia, mejoría. Javi, y sobre todo la potencia, ¿la has ido ganando con el tiempo? ¿O ya de pequeño apuntabas maneras en ese sentido? Eh, pues si te soy sincero, empecé en el bueno, desde pequeño he sido delantero Es verdad que me lo habías y, contado, sí, sí. y en el infantil y en el cadete de Tenerife era extremo derecho. Y cuando me llama la selección canaria me dicen que no había lateral izquierdo y que por características yo creo que, me decía el entrenador, yo creo que tú eres el que más se puede adaptar a ellas y nada, Y así empezaste. me puso ahí y así empecé. Mm. Es más, te voy a contar una que Sí. me pasó, una anécdota. Cuando me llama, es verdad que, claro, yo no sabía muy bien de qué jugaba porque el Alavés me ficha como extremo, Ujú. pero no sabía muy bien porque mi equipo jugaba con línea de tres y era yo uno de los carrileros. Entonces, al final, Hasta que llegas no sabías. en ningún momento no sabía si era lateral o extremo, pues al final estaba en un Sí, punto sí. medio. Y me llama la selección española para la primera convocatoria. Y tú cuando llegas el primer día, pues el entrenador nos hace levantarnos, presentarnos, decir tu nombre, el equipo y la posición. Y yo me levanto y digo, hola, soy Javi López, juego en el Deportivo Alavés y juego de extremo derecho. Y me dice el entrenador, ¿cómo que de extremo derecho? Si tú eres lateral izquierdo, claro, imagínate, al final en ese momento me quedé, bueno, lateral izquierdo, Lo que quieras, lo lo que que quieras, necesites. Yo con al tal de final, lucir yo me quedo, esta, me quedo donde, por esta, estar aquí, me quedo con... esta camiseta. Bueno, no he defraudado esta conversación, me ha encantado. Espero que hayas estado cómodo y a gusto. Y quería acabar preguntándote por tu día más feliz en el fútbol. Porque partidazos que tenemos todos en la retina, los que te seguimos en la distancia, hay unos cuantos de Javi López, pero ¿cuál ha sido el día más feliz, el día que más te ha llenado? El día más feliz, es que para mí ahora mismo hay uno marcado y yo creo que es el del ascenso del Alavés, ¿no? Pues sobre todo, no por el... A ver, es un logro también subir a Primera División, ¿no? Y es algo súper bonito, pero por cómo fue, ¿no? Al final, subir con un penalti en el 129 que lo provoqué yo, pues yo creo que es el día que en la Cuenta- celebración más he corrido. Cuéntame eso.
Porque Pues además me estoy acordando de aquella secuencia, me estoy acordando de aquel momento, porque claro, en el minuto 129, que se dice pronto, ¿eh? yo te voy a ser sincero, encima ese día no fui titular, entré en la segunda parte y claro, al prolongarse a la prórroga, pues Para poner a los oyentes en contexto, después de una temporada súper exigente, después de una temporada en la que ya, pues evidentemente se iba bueno, ganando. para ponerlos en contexto, tuvimos la oportunidad de subir en el Estadio Gran Canaria y que íbamos terceros y Las Palmas segundos. Si quedábamos empate, Las Palmas subía y si ganábamos, subíamos nosotros. Pues nada, ese partido quedamos 0-0 y no subimos. Bueno, ya no te puedo ni contar la vuelta a Vitoria en el avión, todos diciendo, "Buah, teníamos la oportunidad de subir al equipo y estar ya de vacaciones y saber que ahora te puedes quedar 4 semanas más porque al final el playoff yo siempre digo que la liga es una cosa y el playoff es otra cosa totalmente diferente. Da igual que entre sexto Sí, sí. o tercero. Y nada, nos vamos al playoff y pensando, yo decía, ya el golpe que tuvimos en Gran Canaria, pues nos va a costar mucho para sacar esto adelante. Y nada, jugamos contra el Eibar, que ganamos los 2 partidos, si no me equivoco, y luego nos enfrentábamos al Levante, que nos pasaba lo mismo, que al Levante le valía el empate y a nosotros no. Fue Y increíble esa eliminatoria, ¿eh? sí, sí. Y llegamos 0-0 al segundo partido. Yo cuando me toca entrar, 0-0 en la ida y 0-0 en la vuelta. la ida no me acuerdo si fue 1-1. No, creo que a lo mejor hubo, pero no me acuerdo de muchos goles. La verdad que me acuerdo que me tocó entrar y yo decía, pero ¿cómo puede ser que vaya a entrar del banquillo y de la tensión que teníamos en el banquillo de salir a protestar y tal? Y digo, si estoy cansado, no me van las piernas. Y nada, me acuerdo que salí y estaba en el campo y nada, me pesaban las piernas, me notaba como, pues al final ese cansancio, sobre todo se te venía a la cabeza la oportunidad que tuvimos en Gran Canaria, ahora otra vez, para hacer otro año en segunda división, era un golpe ya, pues 2 golpes en una misma... Esas cosas las piensa uno. Es verdad que ya cuando te pones en el juego no las piensas, pero Sí, antes sí. de entrar ya Sí, te sí. pones a pensar eso y eso te conlleva pues a que al final pues mentalmente pues te canses más y así fue. Pero bueno, es verdad que la prórroga fue algo pues súper raro, ¿no? Porque nosotros nos íbamos al ataque y salía el Levante a la contra, palos, manos a manos, o sea, ellos tuvieron de todos los colores, ¿no? Y nada, en una jugada, pues el portero, me acuerdo que el portero saca mal, era un lateral, estaba cerrando, saca mal y me viene un balón a media altura que yo no sabía ni qué hacer con él y metí la cabeza, sale para la banda, la controla al extremo y nada, encara, pone el centro, sale a córner y nada, al final pues siempre tienes ese empuje, ¿no? Porque por poder hacer el gol, pero siempre con eso diciendo, "Bah, qué casualidad que nos va a tocar a nosotros, ¿no?". Y nada, pues sale el centro y estoy en la frontal yo y me llega el balón botando y se me vino a la cabeza tirar, pero yo creo que la mejor decisión que tomé no fue tirar porque me venía a la derecha y no sabía dónde podía haber acabado ese balón. Y nada, decido hacer un sombrerito al central Penalti. y al girarse le dan la mano y penalti. ¿Qué pasa? Que en ese momento el árbitro no lo ve y yo me acuerdo que el Levante sale a la contra, nosotros sin portero porque había subido y nosotros entre todos, bueno, Es que se cuenta y no se cree. o sea, yo es que te lo digo, te lo cuento y fue algo increíble, o sea, No, no, que lo estás sintiendo, lo estás sí, sí, reviviendo sí. ahora mismo. Yo salí corriendo contra el árbitro, a mí me daba igual que quién iba para la portería ni nada. O sea, salí corriendo contra el árbitro, por favor, míralo, por favor. Pidiéndole por favor que lo mirara. Entre todos hicimos que el árbitro parase la jugada y ellos no llegaran a portería. Y nada, luego creo que la revisión, pues No, no, duró una barbaridad. eso fue en el 120 y el penalti se tiró en el 129. Y luego algo que me llamó la atención, ¿no? Y que siempre lo recuerdo y lo cuento, es que
cuando vamos a tirar el penalti, ya se dice que es penalti, vamos a tirar el penalti y pasa a ser Villalibre, que fue el que tira el penalti. Y le digo, por favor, mételo, por favor, mételo, por favor. Y llega él y me dice con toda su calma, pues él es un chico muy tranquilo, me dice, dame la mano. Él se la choco y me dice, tranquilo, ya estás en primera división. Así, tal cual. Antes de tirar el penalti. Y cogió el tío tranquilamente y tiró el penalti y lo marcó. Bueno, en la imagen del penalti yo estoy de rodillas en un lado del área, vamos, y salí corriendo, ni abrazar a él ni nada. Yo me subí por la grada y bueno, lo peor es que dio 3 minutos más y nos remataron 2 veces solos, o sea, sin marca. Es que ha sido contarme todo ese partido y venirme a la memoria, es que me acuerdo de ver ese partido. O sea, fue algo... Porque yo no estaba toda España pendiente, era la final por el fue algo muy heavy, porque luego después de eso, o sea, ellos tuvieron 2 ocasiones, un pase de la muerte que uno toca en la punta y lo desvía, o sea, fue algo que cuando pitó el final, vamos, salimos todos corriendo para todos lados por el campo y claro, también algo muy duro, pues al final el Levante, tú imagínate, ¿no? Verte en primera división. Eso fue en Valencia. Sí, encima de ellos. Que al final nosotros, ¿qué nos pasó? Que el club no nos tenía nada preparado. Pero nada preparado porque al final, pues bueno, ya nos había pasado lo de Gran Canaria. El Levante en la ida jugó mucho mejor. Y llegamos al campo del Levante, ellos con voladores preparados, con autobús preparado, con todo preparado para celebrarlo. Y nada, tú imagínate, o sea, al final la fiesta más larga de tu vida. No, sí, nosotros, aunque no había nada montado, lo montamos nosotros mismos. Qué maravilla. Pues espero que haya más días felices y que vengas aquí a contarlos, Javi, que me ha encantado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. La verdad que...